En Doing Global hemos desarrollado un programa de formación que le permitirá elevar su potencial y el nivel de sus competencias. En el marco de una experiencia innovadora de aprendizaje, usted podrá enriquecerse mediante la interacción y el intercambio de experiencias con personas de diferentes países y regiones, en un entorno de aprendizaje que integre investigación, interpretación, análisis crítico de la información y trabajo colaborativo. En definitiva, usted va a transformar el mundo en un lugar mejor, pensando y actuando desde una perspectiva global, impactando con el conocimiento en los espacios y comunidades donde se despliega su potencial profesional y humano. Muy buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva live session de Doing Global denominada Demandas y procesos colectivos, claves de la transformación legal en Latinoamérica. Soy Andrea Mansuti y tengo el honor de moderar este evento, iniciativa de Doing Global, en el marco del convenio con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el cual conversaremos sobre las claves de la transformación legal en Latinoamérica en lo que respecta a aquellas situaciones jurídicas plurales, difusas, colectivas y supraindividuales. Lo haremos con dos expertos de excelencia, el doctor Lorenzo Bujosa Badel y el doctor Walter Refair Muñoz, ambos de España, quienes abrirán el debate sobre la irrupción de los procesos colectivos en la región. Durante la jornada podrán hacer consultas o aportes a través del panel de preguntas de Zoom, las cuales responderemos al finalizar cada disertación. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes los moderadores de Doing Global para asistirlos con lo que necesiten. Por último, quisiera comentarles que el evento será grabado, por lo cual la semana que viene estarán recibiendo el material, un dossier con toda la información brindada por nuestros oradores, como así también la insignia digital por la participación en este encuentro que podrán compartir en sus redes sociales. A continuación voy a presentar al primer orador del día de hoy. Me refiero al doctor Lorenzo Bujosa Badel, catedrático de Derecho Procesal e investigador de la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho, sobresaliente cum laude, y director del curso superior en Demandas y Procesos Colectivos, dictado y certificado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y por Doing Global. Adelante, Lorenzo, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Es un placer estar aquí en este fruto de la colaboración entre Doing Global y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, mi universidad. Bueno, ¿de qué va esto de las demandas y procesos colectivos? Pues hay que partir de una evidencia de la existencia de actividades socioeconómicas, lesivas, como decía Niccolò Trocker, un especialista italiano en estos temas, de carácter pluriofensivo, es decir, una serie de actividades que producen consecuencias no solo en una persona determinada, sino a veces incluso en grupos amplísimos, indeterminados de personas. Y ante estas circunstancias, que son el pan de cada día de la socioeconomía actual, pues las instituciones procesalistas clásicas se mostraron, ya desde hace algunos decenios, se mostraron incapaces de afrontar estos nuevos retos, ¿no? Entonces, como decía Calamandrei, algunos de estos derechos, de estos nuevos derechos, incluso antes de reconocerse jurídicamente, se veía la necesidad de ser protegidos, pero por ser pequeños, de pequeña entidad, eran demasiado poca cosa, ¿no?, para acudir a los tribunales para recabar su protección. Y en otros casos son derechos, son situaciones que necesitan protección, pero que no se ajustan a esa idea
de titularidad clásica de un sujeto que tiene un derecho determinado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las instituciones que tenemos en nuestros códigos civiles, por ejemplo, nuestro Código Civil de España es de 1889, están elaboradas en un contexto sociopolítico determinado que no coincide con el actual. Es decir, es un contexto influenciado por una política determinada, por una situación histórica determinada, por el liberalismo individualista del siglo XIX, lo cual supuso históricamente importantes avances, pero que, como digo, si no se adapta, si se interpreta de manera estricta, como hacen algunos tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, pues tenemos problemas en cuanto a dar acceso a la justicia. Estamos hablando de problemas de acceso a la justicia, de protección de estas nuevas situaciones jurídicas. Y en realidad estamos hablando de pluralidad. Ya es un tópico hablar, porque esto se ha ido asentando en la doctrina jurídica y posiblemente los que me están oyendo ya lo saben, pero conviene subrayar estas cuestiones de principio. Estamos hablando en ocasiones de situaciones jurídicas de ventaja, de derechos e intereses que son generales, difusos, en una colectividad amplia y a veces inconcreta. En cambio, en otras ocasiones estamos hablando de derechos o intereses legítimos de comunidades mucho más concretas, por ejemplo, situadas en un lugar determinado y por tanto influidas por un evento determinado que las perjudica o que las ha dañado. Y en otras ocasiones incluso estamos hablando de derechos e intereses que sí se ajustan a esas estructuras clásicas de derecho subjetivo creadas, por ejemplo, por la patentística o por los juristas de Napoleón, de la Francia de principios del siglo XIX, pues sí son derechos subjetivos, pero de entidad pequeña y que son repetitivos. La situación de perjuicio, de amenaza de una persona, pues se repite en una comunidad amplia y por tanto hay una evidente trascendencia colectiva en estos casos. En definitiva, lo que tenemos en el contexto jurídico o de políticas públicas encaminadas a perfeccionar las normas procesales en los últimos 30 o 40 años en el ámbito románico-germánico en el que se mueven nuestros países, pues nos hemos movido en la necesidad de adaptar nuestros ordenamientos jurídicos a estos cambios sociales, económicos y sobre todo a partir del último tercio, diría, del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Algunos países lo han conseguido de una forma mucho más avanzada. La tradición anglosajona, el derecho más flexible anglosajón, pues es paradigmático en este sentido. Las class actions desde hace mucho antes de lo que decía, ya son un ejemplo a seguir, pero como decían en la segunda mitad o último tercio del siglo XX, países de ascendencia románico-germánica han acogido estas necesidades y estos instrumentos que suponen adaptaciones de un derecho formado en un contexto distinto a las necesidades actuales. Entonces, tenemos ya a día de hoy una profusión de instrumentos procesales en el derecho comparado que nos marcan, la verdad, una situación desigual. No es la misma la situación en los distintos países. Algunos están mucho más avanzados, más desarrollados, algunos tienen muchos instrumentos, lo cual indica a lo mejor que los que tenían en un principio no les valían y han tenido que crear más para tratar de compensar. Y entonces se trata de estudiar, de examinar las posibilidades del derecho vigente para la protección de estas situaciones y ver lo que falta, porque todos necesitamos perfeccionar, por ejemplo, el código nuevo aprobado hace muy pocas semanas en México, el Código Federal de Procedimientos Civiles, introduce un procedimiento de acciones colectivas, es decir, instrumentos específicos para la protección de estas situaciones de las que estoy hablando y, por lo tanto, promocionando esta litigación colectiva. Hace falta estudiar, examinar y ver cómo hay que aplicar esas normas. Como decía, el ejemplo posiblemente más claro, más paradigmático, lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Las class actions. Yo tuve ya hace muchos años
En el año 90 tuve ocasión de pasar una temporada ahí estudiando el funcionamiento de esas acciones de clase o procesos colectivos de grupos que tienen unas funciones variadas, diversas, complejas, que suponen una regulación de origen jurisprudencial para adaptarse a esas circunstancias y a esas necesidades. Quizás el ejemplo en nuestro contexto, en contextos más cercanos a nuestra historia y a nuestro ordenamiento jurídico, digo nuestro, el latinoamericano, pues sea Brasil, ¿no? Brasil es un ejemplo muy claro de instrumentos, la acción civil pública, las acciones populares. En el Código de 2015 las demandas, el incidente de demandas repetitivas, ¿no? Que suponen, bueno, cauces para dar el mandado de seguridad colectiva, ¿no? Cauces distintos, cada uno con sus matices, que conviene estudiar, que conviene ver para qué sirven, y también aquí no estamos hablando solo de derecho positivo, sino también de las necesidades de perfeccionar, ¿no? De cambiar, de mejorar la regulación existente. Yo ahora mismo estoy hablando desde Colombia. Colombia también es un ejemplo importante en este sentido, ¿no? La propia Constitución de 1991, entre las acciones constitucionales, la acción de tutela es quizás la más aplicada, pero también prevé las llamadas acciones populares y acciones de grupo, que son ejemplos ilustres de esta litigación colectiva, ¿no? Que dieron lugar a una ley de agosto de 1998 justamente que trata de reglamentar esa forma de proteger colectivamente estos intereses que no son de un sujeto determinado, no son solo de un individuo, sino que tienen esta relevancia colectiva. Otros ejemplos, por ejemplo, Argentina tiene una historia más reciente, pero muy rica y con un gran trabajo jurisprudencial, ¿no? Han sido los tribunales que ante las demandas que se refieren a estos temas han tenido que dar respuesta, ¿no? Y luego se ha ido formalizando a través de distintas acordadas pues la manera de articular esta protección colectiva y siempre, bueno, protección colectiva que supone siempre tensiones, ¿no? Esto no es unidireccional, no es protejamos solo al medio ambiente o protejamos a los consumidores, porque enfrente tendremos empresas, tendremos bancos que también tienen sus derechos y tienen posibilidad de resistir a las pretensiones de las que estamos hablando, ¿no? En el ámbito latinoamericano ya hace casi 20 años que se aprobó un texto muy reflexionado, muy pensado, un texto modelo para que los distintos países que tuvieran a bien tuvieran un ejemplo de regulación de la litigación colectiva. Me refiero al Código Modelo de Procesos Colectivos que se aprobó en el seno del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que da respuesta, es un código profesoral, no tiene vigencia en ningún territorio, pero es un código en el que un grupo de profesores, especialistas e interesados en estos temas da respuestas. Por lo tanto, eso es otro elemento que hay que tener en cuenta en este diálogo comparado. Estamos en una materia en que el derecho comparado y la reflexión comparada, siempre contextualizando y siempre con riesgos, ¿no? Hay que tener cuidado de no pedir trasplantes directos, porque si trasplantamos una planta de Noruega a Colombia, pues tenemos mucha probabilidad de que no funcione bien, ¿no? Hay que adaptarlo a las circunstancias, ¿no? Pero el modelo sirve justamente para punto de partida para que luego los distintos países, quien tiene iniciativa legislativa o quien tiene capacidad de crítica y de proposición de nuevas normas, tiene desde dónde partir. Y un contraste lo ofrece Europa, ¿no? En Europa tradicionalmente ha habido grandes restricciones, ha habido un mayor cierre al acceso a la justicia cuando se trata de entidades que no son directamente titulares en el sentido clásico de los derechos o los intereses legítimos que se están defendiendo.
Lo tenemos ya en ejemplos clásicos. En España, por ejemplo, es uno de los más abiertos en Europa. Pero cuando hablamos de litigación colectiva, desde la Unión Europea ha habido reflexiones desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la perspectiva del derecho de protección de consumidores. No olvidemos que un aspecto prácticamente desde los orígenes, ¿no?, de la Unión Europea, cuando era Comunidad Económica Europea, un aspecto importante, un elemento de ese mercado común es el de los consumidores, ¿no? Por tanto, la protección de los consumidores en ese mercado único era un aspecto muy importante y lo sigue siendo, ¿no? Por tanto, por ahí se ha desarrollado sobre todo esa reflexión y esa exigencia de adaptación de las normas. Pero, como digo, con muchas restricciones, con mucho miedo, con mucha reserva a abrir las puertas de los tribunales para impedir avalanchas que pudieran bloquear la justicia en todos estos aspectos. Finalmente, después de, hubo unas recomendaciones en los primeros decenios, en el primer decenio de este siglo, pero en 2020 ya tenemos una directiva, una norma que se dirige a los distintos Estados miembros, en la que se pide que todos, en cada uno de los ordenamientos internos, regulen lo que llama las acciones de representación. Y establecía una norma de límite temporal. El 25 de diciembre del año pasado tenía que haberse traspuesto, los distintos Estados miembros tenían que haber desarrollado estas normas. La verdad es que España no lo ha hecho y me temo que muchos otros países de la Unión Europea no lo han hecho, ¿no? Pero ese es otro elemento a considerar, esos preceptos, esas normas de la Directiva de Acciones de Representación. Es algo que, dentro de las limitaciones y dentro de la crítica que podemos hacer, algo a considerar. Como ven, en este tema es fundamental, lo decía ya, el derecho comparado, y es fundamental también la importancia de estimular las posibilidades y tratar de rebajar los frenos que dificulten el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es uno de los ejes, uno de los propósitos de toda esta litigación colectiva. Y además está la perspectiva de la equidad, ¿no? Tratar que las personas que están en la misma situación, en posiciones equivalentes, tengan respuestas también equivalentes y, por lo tanto, otro de los valores superiores del ordenamiento jurídico, otro de los principios de las constituciones vigentes, la igualdad, también pueda ser efectiva en nuestros contextos, dentro de las posibilidades de cada ordenamiento jurídico, dentro de las circunstancias también socioeconómicas. Y en todo este contexto general, tenemos que tratar puntos concretos que sirven para delimitar y para aprender a fondo cómo funciona esto de las demandas y procesos colectivos. Un punto, por ejemplo, es el tema de la financiación. Hay temor, sobre todo en el ámbito europeo, temor de colusiones, ¿no? Temor de que alguien financiado de manera oculta por alguien que está implicado en los intereses que se están discutiendo, pueda propiciar resultados limitados en el proceso para evitar consecuencias mayores, ¿no? Para evitar que haya por ejemplo, unos resarcimientos mucho más grandes que se exigiría en justicia. Por lo tanto, el tema de la financiación, quién debe financiar, cómo se financian estos procesos, pues es un punto importante. Otro punto importante que nos muestra el ejercicio práctico de la litigación colectiva en el lugar donde más ha funcionado, en los Estados Unidos de América, es la posibilidad de acuerdos, ¿no? El llegar a acuerdos. Las class actions terminan muy mayoritariamente por acuerdos entre las partes, ¿no? Las partes que pueden suponer, que pueden causar daños colectivos, y aquellos que han sufrido daños colectivos representados por alguien que tiene una fuerza suficiente, y por lo tanto se equipara los dos polos del proceso, pues pueden llegar a acuerdos. Normalmente llegan a acuerdos que tienen toda una eficacia mucho más allá de los sujetos a los que han participado, ¿no? en el propio acuerdo.
Uno de los puntos clásicos que se plantean en toda esta litigación es la extensión de la sentencia, ¿no? La extensión subjetiva. ¿A quién va a afectar? ¿Va a afectar a los sujetos que han comparecido en el proceso o, como es de lógica, pues tiene que ir más allá? Porque recordemos que estamos hablando de la defensa de derechos e intereses de personas que a veces están incluso indeterminadas, y justamente uno de los rasgos principales de esta litigación colectiva es que alguien acude al proceso, pero en su posición en realidad se defienden los derechos y los intereses de sujetos que no comparecen directamente en el proceso. Y en realidad, como quien puede tener algún conocimiento de estos temas ya sabe, pues estamos hablando de protección de colectivos vulnerables, de protección de intereses y derechos ambientales, como decía, asuntos de consumidores, pero también, y a veces se nos olvida, estamos hablando de protección a través de estos instrumentos colectivos que va mucho más allá. Y estoy recordando, por ejemplo, los procesos estructurales de los que se habla en Brasil y que tienen mucho que ver con algo que ya desde hace algunos años se aplica y se menciona en Colombia, que es el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Me refiero a la posibilidad del ejercicio privado de funciones públicas por las que se protejan intereses generales de alcance incluso constitucional, que tengan que ver con discriminaciones, en fin, con situaciones contrarias a la Constitución. Por ejemplo, se da como un ejemplo de proceso estructural los famosos procesos de los años 60 en Estados Unidos, que supusieron cambios importantes respecto a la segregación racial, ¿no? En definitiva, hay muchas técnicas de litigación colectiva que tenemos que examinar, que tenemos que aprender, y con sus matices y con su contexto, ¿no? En definitiva, se trata de un tema apasionante, un tema relativamente nuevo, relativamente vivo. Como les decía, en España estamos todavía pendientes de que se regule con profusión este tema. Nuestro Código de Proceso Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, trató de dar algunas respuestas a este sentido bastante inconexas, bastante inorgánicas, pero que necesitan una nueva regulación más amplia para dar respuesta a esa exigencia de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, vemos que se trata de un tema, de unas cuestiones que nos afectan a todos, a todo el ámbito latinoamericano, con respuestas distintas, y es necesario, con las debidas reservas, aprender unos de otros y tratar de ver cómo podemos aplicar mejor el derecho positivo que ya tenemos y pedir reformas en el sentido de perfeccionar todas estas distintas regulaciones en cada uno de nuestros países. Excelente, Lorenzo. Muchísimas gracias por tu exposición, por este panorama que nos has brindado, ¿no?, de nuestra región, de Europa. Aquí uno de los participantes comenta que en Nicaragua desde 2017 tenemos procesos colectivos en el nuevo Código Procesal Civil. Así que bueno, acá agradecemos a los participantes sus aportes, y en ese marco vamos con algunas de las preguntas. La primera nos dice: al tratarse de grupos, a veces grandes, de personas afectadas, ¿cómo se asegura la defensa de los que no comparecen en el proceso? Claro, la defensa de quienes no comparecen en el proceso es un elemento fundamental, porque claro, como estamos hablando de grupos más o menos amplios, a veces, como decía, indeterminados, otras veces más delimitados, pero la clave es que no todos los interesados van a comparecer formando un litisconsorcio clásico, un litisconsorcio facultativo, voluntario clásico, sino que algunos van a comparecer en nombre de, y voy a matizar esto del nombre de quienes no pueden comparecer. No es una representación en sentido clásico, no es que quien comparezca no sea parte, porque quien comparece normalmente también lo es. Lo que pasa es que se dice en las class actions americanas, quien presenta la demanda
dice yo estoy afectado y voy a defender a todos los intereses de los que están afectados como yo, de los que están en la misma situación que yo. Y eso tiene implicaciones en cuanto a algo que ya mencionaba en mi charla anterior, ¿no? ¿A quién va a afectar la sentencia? Supongamos que se estima la pretensión, se acepta lo que reclamamos, y quiénes van a ser los beneficiarios de lo que se está reconociendo. O al contrario, si no se estima la pretensión, ¿quién va a verse impedido de reclamar de nuevo por efecto de la cosa juzgada? Entonces, ahí hay tradicionalmente dos sistemas. Uno que implica el opting out, es decir, cuando se inicia el proceso o durante el proceso, quien no está interesado en seguir en el proceso colectivo puede dar un paso adelante, decir, no, yo quiero llevar mi litigación por mi cuenta, no quiero verme afectado, y quien no diga nada, que ahí es una de las claves también, quien no diga nada se verá afectado por la sentencia y por lo tanto no podrá iniciar un nuevo proceso. En otros casos, lo que se pretende es dar un paso adelante, el opting in, para verse afectado por ese proceso. Quien no diga yo quiero verme afectado por ese proceso, pues no estará dentro de ese grupo de representados, ¿no? Pero es uno de los problemas principales el tratamiento de esos miembros ausentes cuyos derechos o intereses legítimos se están ventilando, se están discutiendo en este proceso sin que ellos estén, ¿no? Por tanto, es muy importante el protegerles, el permitirles que se queden en su casa si quieren, pero que si quieren también tengan, como dicen en el derecho anglosajón, su day in court, ¿no? Su derecho de acceder a los tribunales para defender su posición jurídica. Bien, excelente. Vamos entonces con la segunda pregunta y dice, ¿qué tipo de juez es el más adecuado para estos procesos? Claro, esto tiene que ver con lo que decía también de que nuestros códigos, muchos de ellos, la codificación se produjo en el contexto del liberalismo decimonónico y por lo tanto eso implicaba también una posición, diría, política en el sentido más amplio del juez, el juez espectador, el juez que espera que le pidan que la parte activa del proceso, el demandante, le presente peticiones, le presente pretensiones y peticiones concretas, y el demandado contestando y el juez como un árbitro de tenis, ¿no? Pero con el correr de los tiempos, con ese mayor activismo del propio Estado en el Estado social de derecho, en los estados intervinientes, ¿no? en la actividad socioeconómica, hay un cambio de paradigma, y en este sentido la litigación colectiva tiene que reflejar también este cambio, no para que el juez deje de ser juez y se convierta en parte, no, un juez parcial deja de ser juez. Lo que tiene que hacer el juez es ser un juez activo dentro de esa imparcialidad, en el sentido de controlar efectivamente si el que acude en representación de todo el grupo o en representatividad de todo el grupo es un representante adecuado o no, si cumple los parámetros de garantía para la protección adecuada de esos que se quedan en casa. Y a veces lo que tiene que hacer es ver que en el grupo grande hay intereses distintos y por lo tanto la posibilidad de formar subgrupos, ¿no? Tiene que tener unas mayores capacidades, un mayor margen de posibilidades para poder gestionar todo esto de la litigación colectiva, para el buen funcionamiento y la efectividad y la protección, en definitiva, de todos los implicados. Muchísimas gracias, Lorenzo. Vamos a avanzar ahora con nuestro segundo orador. Igual nos quedamos ahí a la espera de más preguntas que ambos oradores van a poder responder al finalizar las disertaciones. Avanzamos ahora
y damos la palabra al doctor Walter Raiffeisen Muñoz, investigador postdoctoral del Instituto Max Planck de Luxemburgo, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, y profesor del curso superior en Demandas y Procesos Colectivos, dictado y certificado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y Doing Global. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Andrea, y muy buenas noches, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? En primer lugar, quiero felicitar a Agustín, a Andrea, a Marcela, a Ida, bueno, a todo el equipo de Doing Global por la organización de este evento que, bueno, pues nos permite exponer algunas ideas sobre un tema tan apasionante, tan interesante como es el de demandas y procesos colectivos, que, bueno, en efecto, pues apuntan a unas claves de transformación legal en Latinoamérica, ¿no? Pero no solo en Latinoamérica, ¿no? Yo diría que en todo el mundo, quizá con la excepción de aquellos ordenamientos que ya transformaron en su día con valentía los sistemas de reparación colectiva y que nos irradian al resto del mundo con su luz. Y tampoco es solo una transformación legal, ¿no? Sino que es una transformación social que responde a nuevos esquemas, a nuevas identidades, como ha dicho el profesor Bujosa, porque si hay algo que implican los procesos colectivos es esa conmoción, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es ese deseo de cambiar la realidad a través del proceso. Bueno, como ya se ha dicho, este encuentro es, bueno, un pequeño aperitivo, ¿no?, del curso que recibe el mismo nombre, Demandas y Procesos Colectivos, que el profesor Bujosa y Doing Global han diseñado con mucho mimo y con mucho rigor. Por tanto, felicidades también por esa iniciativa que está llamada a ser, pues, un auténtico catalizador, ¿no?, para la formación de personas dedicadas a la abogacía, a la docencia, a la judicatura, a la investigación y en general, bueno, pues para todo el público interesado en contar con herramientas para tratar este tema de futuro. Bueno, el profesor Bujosa lo ha dicho muy bien, ¿no? Este tipo de procesos reclaman, con independencia del contexto, ¿no?, reclaman una serie de especialidades, una serie de adaptaciones procesales que no son precisamente de poco calado, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque de todas las flechas con las que cuenta el abogado en su carcaj, ¿no?, de todas las herramientas legítimas que ha previsto el derecho procesal, los procesos colectivos son, sin ninguna duda, el arma más poderosa, ¿no? Un interdicto, ¿no?, una reclamación posesoria es un dardito comparado con la bomba nuclear que suponen los procesos colectivos, ¿no?, donde se pueden mover miles, a veces millones de personas y desde luego también miles y a veces millones de dólares. Pero aunque es un arma tremendamente vigorosa y enérgica, lo cierto es que cuando bajamos a la práctica, pues observamos que tiene un desarrollo muy desigual, ¿no? Muy desigual en los diferentes contextos, en los diferentes países y también muy desigual en función del ámbito material en el que discurren los derechos y los intereses que se quiera proteger en cada caso. Y claro, esto plantea, pues, muchos interrogantes en el sentido que ya apuntó el profesor Bujos. Porque, claro, desde luego el campo más abonado, más fertilizado por las esporas colectivas es el de la protección de las personas consumidoras y usuarias. Pero hay muchos más que también reclamarían este tipo de instrumentos de alcance colectivo, como, pues, los conflictos que surgen en el marco de las relaciones de trabajo, la igualdad y el combate contra la vulnerabilidad, la publicidad, la competencia, la salud, la protección de datos y el medio ambiente, ¿vale? Si lo pensamos bien, todos estos temas son temas de futuro, ¿no? Pero me voy a centrar en uno de ellos, claro, porque solo tenemos unos minutos, que creo que es particularmente importante y que lo va a ser más y más, cada vez más en el futuro, que es la protección del ambiente. Este es un tema que, bueno, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero que es inapelable. Vamos a tener que trabajar mucho y muy bien este tema en los próximos años. Y los despachos de abogados tienen que estar preparados para afrontar este reto, ¿no? No me lo estoy inventando. Según el último informe publicado de la European Class Action Report, este tipo de litigios han crecido más de un 120% respecto de los niveles del 2018, ¿no? Esto supone más del doble en solo 4 o 5 años, ¿vale? Y se espera que la cifra siga aumentando.
Claro, ante este escenario pues solo hay dos posibilidades: o nos tapamos los ojos y seguimos como hasta ahora, o lo afrontamos. Y para afrontarlo, la tendencia que se está observando es la importación del sistema estadounidense, en el sentido que ya ha apuntado el profesor Bujosa, pero con muchas cautelas, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos observado que en Estados Unidos hay determinadas actitudes, determinados comportamientos abusivos o depredadores por parte de algunos bufetes, de algunos demandantes, que han llevado a un uso torcido de este instrumento. Y ejemplo paradigmático de esto, y en conexión con eso que decía antes de la disparidad legislativa por razón de la materia, es el último impulso legislativo en Europa para potenciar la figura de los procesos colectivos. Se observó que bueno, no existían suficientes mecanismos para proteger a los consumidores, que el ascenso de casos, como he dicho ya, era imparable, y se optó por, por adoptar y por desarrollar esa figura de la que también se ha hablado, de las acciones de representación. ¿Y por qué este nuevo enfoque? Pues porque ya no valen los cauces procedimentales ordinarios. Eso sería tanto como romper el traje por todas las costuras, ¿no? Hay una pieza clave en el sistema, que es la fase de certificación, que recuerda mucho al sistema estadounidense y que también tienen algunos países de América Latina. Y hay una herramienta clave, que es el uso de plataformas electrónicas, ¿vale? Por tanto, una class action reflexionada, muy meditada y con un enfoque también muy moderno, que permite la gestión procesal eficiente, ¿no? Un sistema que supone que una vez presentada la demanda haya una audiencia de certificación, donde el juez va a tener que decidir si la asociación, si el despacho de abogados son idóneos, y este tema da para mucho, el tema de la idoneidad, ¿no? Pero si son idóneos para defender los intereses del grupo afectado, ¿no? Como decía el profesor Bujosa en su turno de preguntas, para defender a las personas, no solo las que están presentes, también para las que no comparecen al proceso. Y el juez además tendrá que definir perfectamente el objeto procesal, ¿no? A los efectos de encargar al bufete o a la asociación demandante la creación de esa plataforma electrónica para gestionar el proceso. Una plataforma que permita a cada una de esas personas afectadas por el daño, por la amenaza que se esté combatiendo, la posibilidad de excluirse o de retirarse del proceso, ¿no? Y por tanto no verse afectada por la sentencia que algún día se dicte. Y con eso lo que hacemos es delimitar no solo el ámbito objetivo, sino también delimitar el ámbito subjetivo del proceso, ¿no? Es decir, a quienes se extienden los efectos de la sentencia que en su día se dicte. Por tanto, existe una cierta tendencia hacia el modelo típicamente estadounidense del opt-out, de exclusión voluntaria. Y claro, esto cambia mucho las cosas, ¿no? Porque hasta fechas muy recientes los procesos colectivos habían permanecido un poco cristalizados, un poco aletargados, porque habían vivido bajo el yugo, vamos a decirlo así, el yugo algo asfixiante del sistema de inclusión voluntaria, ¿no? De tal forma que la sentencia solo afectaba a quienes habían manifestado su intención de verse afectados por ella. Esto, claro, dificultaba mucho la aplicación práctica de los procesos colectivos, ¿no? Y el potencial que tienen los procesos colectivos. Ahora el esquema cambia y pasamos, digamos, de una pesca selectiva, ¿no? Lenta, una pesca precisa, a una pesca de arrastre mucho más potente y más coherente con las dinámicas del proceso colectivo. Y también se debe valorar si el juez debe o puede excepcionar esta regla general del opt-out de acuerdo con las características del litigio. Porque claro, si la indemnización que correspondería a cada litigante es de una cuantía enorme o de una cuantía considerable, quizá el sistema opt-out en el caso concreto no sea el más adecuado. Como decía, estos temas van a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Por un lado, la representatividad de las personas que comparecen en el proceso colectivo, en defensa de los múltiples afectados, y por otro lado, el tema de las plataformas electrónicas, ¿no? ¿Qué pasa si el bufete, si la asociación no gestionan adecuadamente el tema de la plataforma, ¿no? ¿Hay responsabilidad civil? ¿Hay alguna forma en estos casos de matizar los efectos de cosa juzgada de la sentencia colectiva?
bueno, pues son interrogantes que permanecen abiertos, sobre los que habrá mucha jurisprudencia y que tienen muchísimas consecuencias prácticas, ¿no? Y hay que preguntarse cuál es el mejor sistema o al menos cuál es el sistema menos mal. Todos estos esfuerzos se han concentrado mucho en el ámbito del consumo y no es un mal comienzo porque es verdad que en las relaciones de consumo se protegen muchos temas aparejados a él, ¿no? Muchas veces se dice que en el derecho mercantil es donde está el dinero, ¿verdad? Bueno, las empresas son plenamente conscientes de esto. Las empresas saben perfectamente que violentar, que vulnerar los derechos de los consumidores falsea la competencia, porque muchas veces actuar conforme a derecho implica dejar de ganar dinero. Bueno, pues lo que se pretende con los procesos colectivos es provocar un efecto disuasorio que pueda invalidar este tipo de comportamientos, ¿no? O, por ejemplo, disciplinando las relaciones de consumo, también se protege la salud por la ingesta de productos defectuosos o en mal estado, y es un tema este que, bueno, por desgracia, no es nada infrecuente, ¿no? En la práctica de los tribunales, en la vida cotidiana, pero que no se agotan únicamente en el consumo, ¿no? Habrá otros temas donde estos esquemas pues puedan valer o no, ¿no? Y yo decía antes que me iba a centrar en el ámbito de la tutela del medio ambiente, y veo que ya he consumido más de la mitad del tiempo, pero bueno, muy, muy rápidamente. La protección del ambiente no es un tema, es el gran tema, ¿no? El asunto del que vamos a hablar en los próximos años y con mucha razón, ¿no? Además, en mi opinión, en Latinoamérica el asunto merece una especial atención, ¿no? Primero porque, bueno, muchas veces se dice que es el pulmón del planeta, y en efecto es una región que tiene una enorme riqueza de flora, de fauna, grandes reservas de recursos naturales, un número inmenso de parques naturales, y todo ello se complementa con el apuntalamiento, la consagración constitucional que ha merecido el ambiente en las constituciones latinoamericanas, ¿no? Con todo el tema de que ahora está muy de moda, de la sostenibilidad intergeneracional, y porque Latinoamérica es vanguardia en la construcción de nuevas realidades, que diríamos que son casi ontológicas, ¿no? Con esa idea de atribuir personalidad jurídica en torno a los bosques, a los ríos. Claro, esto es precioso en la teoría, pero en la práctica esto implica que se deban activar los resortes procesales para dar cumplimiento a esas ideas, ¿no? Y como decíamos, pues se ha hecho de una forma un poco desigual, ¿no? Quizá contribuya a una cierta armonización el acuerdo de Escazú, que por fin ha entrado en vigor después de muchos años, ha entrado en vigor hace un par de años, y que guarda bastante semejanza con el acuerdo de Aarhus. Eh, Evidentemente el de Escazú es mucho más actual, ¿no? Porque bueno, parte de los mismos principios, precaución, prevención, responsabilidad, parte de los mismos pilares y parte de unos derechos semejantes, derechos de contenido ambiental. En lo que ahora interesa, o el que nos afecta más directamente, que es el acceso a la justicia, el artículo 8 del Acuerdo de Escazú habla de otorgar una legitimación amplia en defensa del medio ambiente. Habla también de atender a las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad, y habla también de la naturaleza colectiva de los pueblos indígenas en la permanente defensa del ambiente, ¿no? Como decía, todo esto está muy bien, pero como ocurre con todos los convenios internacionales donde se tratan cuestiones procesales, hay una constante referencia a lo que disponga la legislación nacional en cada caso. Pero desde luego esto es un avance y puede contribuir, como decía, a la armonización de la protección colectiva del ambiente en Latinoamérica. Porque claro, no tiene nada que ver la infrautilización de las acciones populares y de las acciones de grupo en Colombia con los potentísimos dispositivos procesales de alcance colectivo que tiene Brasil, o con Argentina, ¿no? Con el conocidísimo caso Mendoza, donde se habla de la energía con que deben actuar los jueces para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y en particular para la protección del ambiente, ¿no? Y para ello, pues, Argentina ha incorporado a su ordenamiento por vía jurisprudencial, como se ha dicho, ¿no? Con las famosas acordadas, una herramienta de alcance muy similar a las class action, ¿no? Entonces habría que ver caso por caso, país por país en Latinoamérica, o como decían en el chat del grupo, ¿no? En 2017 el caso de Nicaragua.
Pero claro, cuando hablamos del medio ambiente, quizá no sea tan problemático el ejercicio de la pretensión de cesación, ¿no?, de la condena al cese de una conducta lesiva o que suponga una amenaza para el ambiente, pero sí es bastante problemático cuando lo que se ejercita es una pretensión resarcitoria, ¿no?, de obtener una indemnización. Aquí regresan los contornos de los esquemas a los que me he referido antes, ¿no? ¿A quién le abrimos el paso para una reclamación? ¿A quién le damos legitimación? De eso se va a hablar mucho, y de hecho ya se está hablando mucho, ¿no? Porque parece claro que no se puede dar legitimación a cualquier asociación, a cualquier persona, sino que tiene que cumplir unos requisitos mínimos para que pueda entablar demandas con un mínimo de seriedad y de cierta independencia. Y claro, hablo de independencia aquí, de una independencia económica. Y por otro lado, bueno, pues además de todos los problemas inherentes a los litigios ambientales, de la prueba científica, de la cuantificación del daño, la sentencia que se dicte, ¿qué alcance va a tener, ¿no? ¿A quién va a afectar? Y aquí ya entroncamos con lo que hemos dicho antes sobre la extensión de efectos y de ejecución. Bueno, estos son los temas que quería traer para el análisis, ¿no? Pero como decía al principio, pues es un aperitivo seleccionado sobre los procesos colectivos, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, el mercado legal, como se dice ahora, pues siente que van a pasar cosas nuevas y que ya hay un impulso inusitado a los procesos colectivos. Y para esto hay que estar preparados, ¿no? Así que, bueno, ya para terminar, pues agradezco mucho a Doing Global esta oportunidad y, por supuesto, pues muchas gracias a todas las personas que me habéis escuchado con atención hasta este momento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nos has dejado una gran cantidad de conceptos, aristas, bueno, todo lo que queda también por desarrollar. Vamos a avanzar con algunas de las preguntas del público. La primera dice, ¿cuál es el medio de reparación adecuado en casos de delitos ambientales? Oh, wow. Claro, el tema de los delitos ambientales no está para nada, no está muy trabajado, porque siempre que se habla de procesos colectivos uno pareciera que solo están enfocados o bien al proceso civil, fundamentalmente al proceso civil, pero muy poco al proceso penal, ¿no? Y sin embargo sí sabemos que hay delitos que tienen un componente de víctimas a gran escala, ¿no? Cuando hablamos de intereses difusos, intereses colectivos. El sistema de reparación no es nada claro y parece que por lo que se ha optado, ¿no?, también por los esquemas tradicionales que han movido al proceso penal y al ejercicio del ius puniendi en régimen de exclusiva o no por parte del Estado, parece que es el de atribuir legitimación a órganos públicos, ¿no? O en el caso de España, pero esto quizás sea algo muy característico de España y de algunos países latinoamericanos, el de atribuir legitimación a cualquier persona sin necesidad de acreditar que tiene un interés legítimo en la causa, ¿no? Esto sería lo que nosotros llamamos como acción popular, que no tiene nada que ver con la acción popular de la que antes habló Lorenzo, refiriéndose a Colombia, ¿no? Sino que el hecho de que una persona pueda acudir a un tribunal para sustanciar la responsabilidad penal que tiene una empresa o una persona por un vertido contaminante sin acreditar que tiene un interés legítimo en la causa, ¿no? Simplemente para el cumplimiento de la legalidad. Este sería el esquema que se ha venido apostando, por el que se ha venido apostando en el caso de los delitos ambientales. Gracias, muchas gracias, Walter. Adelante, Lorenzo, con tu aporte. Tratando de complementar la perfecta exposición, la perfecta respuesta de Walter, tengan en cuenta que en materia medioambiental se habla, lo hizo Walter, del principio de precaución, ¿no? Es el viejo refrán castellano de más vale prevenir que curar, no hay mucho nuevo. Pero claro, muchas veces no se puede evitar y ya tenemos el daño ambiental producido y entonces hay que repararlo, ¿no? Entonces se habla de la restitutio in integrum, de volver al lugar donde ha habido el daño ambiental, en la medida de lo posible, restaurarlo a la situación previa a la comisión del daño. Hay códigos, hay textos que establecen esa exigencia. El Código Penal español, por ejemplo, establece esa necesidad de que el juez, dependiendo del caso, obviamente,
pues ordene la restitución en la medida que haya técnicas y haya posibilidades materiales de hacerlo, ¿no? Pero luego hay otras vertientes. Tengan en cuenta que cuando hablamos de litigación colectiva, en mis primeros minutos traté de hacerlo ver, estamos hablando de varias cosas a la vez, diversas, ¿no? Porque puede haber aquí también individuos afectados por el daño ambiental, no solo el propio ambiente en sí, sino también perjuicios individuales que también exigirán restauración o reparación o algún tipo de resarcimiento, ¿no? Dependerá en todos estos casos de las normas concretas en el contexto nacional del que estemos hablando. Hay países en que sí está previsto, otros países en que está todavía por desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el proceso penal español también, como paralelamente a las acciones penales, se pueden ejercitar las acciones civiles, aunque ningún perjudicado esté, el fiscal las tiene que ejercitar si no hay renuncia o reserva. Pues en esos casos, si se ve que hay víctimas individuales por daños ambientales, también se tiene que ventilar esa cuestión de resarcimiento individual, ¿no? Y luego hay otro concepto adicional de daño ambiental como daño por responsabilidad objetiva. Hay una directiva europea por responsabilidad medioambiental que ha sido también traspuesta en los distintos países. Por lo tanto, estamos hablando de distintas dimensiones que se van complementando, ¿no? Simplemente para tratar de complementar yo también lo que estaba contestando Walter. Bien, excelente, excelente. A los dos han respondido todas las preguntas. No sé si les ha quedado algún aporte, alguno de los dos, para sumar previo a las reflexiones finales. Sin temor de, en fin, con temor, mejor dicho, con temor de abusar, quería referirme, James Aguirre nos hablaba de Nicaragua. En relación con Nicaragua, y Honduras creo que pasa exactamente lo mismo. Tienen una norma sobre protección de personas consumidoras en el código que se mencionaba en la pregunta, que es idéntica al artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí ha habido una comunicación directa, ¿no?, entre España y esos países centroamericanos que es bien curiosa. Y luego han aumentado esa legitimación con algo que también se refería a Walter, ¿no?, con la protección de los grupos indígenas, ¿no?, a los que se refiere el propio convenio de Escazú. En España, la protección de la igualdad entre hombres y mujeres, y mucho más recientemente la protección de colectivos, de grupos LGTBIQ+, ¿no?, incluso de personas trans, en una ley la más reciente, ¿no? Simplemente para complementar ese cuadro, y aprovechando la pregunta que agradezco del doctor Aguirre. Excelente, Lorenzo, muchísimas gracias. Estamos llegando ya casi al final del evento. No quiero despedirme sin invitarlos a que contesten la encuesta de satisfacción que les aparecerá en pantalla, para que nos puedan dar su opinión sobre la experiencia que tuvieron en este encuentro. Mientras tanto, le pido a los doctores si quieren dar una reflexión final a modo de cierre. Sabemos que hay mucho para conversar sobre el tema, pero a modo de reflexión final los invito a nuevamente abrir micrófono y a hacer su aporte. Bueno, pues empiezo yo. Porque yo creo que el tema, ¿no?, era las claves para la transformación legal en América Latina, ¿no? A fin de cuentas se trataba de eso. Y bueno, así por un resumen, por los puntos clave, ¿no? Primero hay que determinar cuáles son los ámbitos cuya defensa puede estar cubierta por este tipo de dispositivos procesales con alcance colectivo. Claro, uno podría pensar, esto es un ejercicio a priorístico, pero es necesario llevarlo a cabo, porque hay que determinar qué particularidades tiene la reparación colectiva en cada uno de los contextos, ¿no? Porque no es lo mismo, como decíamos, la protección de los consumidores, que la igualdad, que el medio ambiente, ¿no?, por poner unos ejemplos. También hay que determinar quiénes pueden activar tales mecanismos, ¿no?, o al menos en una norma más abierta o en términos más abiertos, bajo qué criterios pueden hacerlo. Y en tercer lugar, y lo más difícil, ¿cuál es el alcance que hay que dar a los procesos colectivos? Este punto genera
muchísimos interrogantes, muchos dilemas, y para responderlos pues, se requiere de una formación potente, poliédrica, sólida, porque hay muchos elementos imbricados ahí, ¿no? Pero el acceso a la justicia en condiciones de igualdad material pues nos va en ello. Así que, en definitiva, ya como conclusión, debemos hacer estos ejercicios, ¿no?, de derecho comparado, comparando Nicaragua con lo que pasa en Argentina, en España, para saber qué podemos incorporar a nuestros sistemas, ¿no? Qué debemos incorporar y qué debemos rechazar de manera tajante, ¿no? Y yo creo que de esto trata precisamente el curso de demandas y procesos colectivos que Doing Global y el profesor Bujosa han puesto en marcha. Así que esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Yo, agarrando el pie que me da el doctor Reifart, justamente en relación con el curso que hemos preparado, pues allí tenemos los diferentes módulos que tratan, yo creo que los diferentes aspectos. No nos hemos dejado, me parece que ninguno sin mencionar, aunque todos por desarrollar, ¿no? Por eso vamos a dedicarle mucho más tiempo a todos ellos. Pero desde, como yo comentaba, desde los conceptos fundamentales, la base, la introductoria a la que me voy a dedicar yo, pasando por la problemática de la financiación de todas estas demandas y procesos colectivos, quién y cómo en el derecho comparado y qué problemas vemos en todo esto, la articulación de los efectos de la sentencia y la problemática de las distintas ejecuciones, dependiendo de la naturaleza de las pretensiones que se hayan ejercitado en estas litigaciones colectivas, el tema de los colectivos vulnerables, el ambiente al que se ha referido profusamente Walter, aunque yo sé que se ha quedado con ganas de mucho más. El tema de los procesos estructurales es un tema muy novedoso que está en Brasil. Tuvimos la ocasión de asistir a varios congresos hablando con las personas que están formulando teóricamente y además son jueces, lo ven desde la práctica, tratando de resolver estos problemas masivos. Entonces, estamos hablando de cuestiones completamente actuales, problemas que muchos de ellos todavía no tienen una solución definitiva, a los que tratamos de articular, de dar respuesta jurídica y jurídico-procesal, y para ello necesitamos adaptar los instrumentos. Como nos decía el compañero de Nicaragua y otro de Argentina que acabo de ver, que nos recuerda efectivamente que hubo una reforma argentina de la propia Constitución hablando de amparo colectivo, pues en todos estos casos los ordenamientos se están tratando de dar respuestas, de encauzar estas necesidades, y trataremos de todo esto en el curso del que estamos hablando, ¿no? Yo creo que en estas preguntas y respuestas ya hay un indicio, un pequeño embrión de lo que pretendemos que sea el curso, un diálogo en realidad, porque ustedes tienen de los distintos países, tienen información de primera mano que completa lo que nosotros podemos decir, ¿no? Entonces puede ser un aprendizaje colectivo también este curso. Excelente, Lorenzo, muchísimas gracias. La clave entonces en esta transformación es estar preparado, ¿no? Es un rol que los juristas de la región van a tener que cumplir. Aprovecho para agradecer a toda nuestra comunidad por haber participado de este evento. Gracias nuevamente a nuestros dos expositores de lujo, Lorenzo Bujosa Badel y Walter Reifart Muñoz, y un agradecimiento especial a todo Doing Global y a su área de eventos. Sin más para decir, en las próximas semanas estarán recibiendo invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y conocimientos varios. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.